Hola a todos mis queridos seguidores, aquí de vuelta trayéndoles este contenido que tanto les gusta pero que no me pertenece. Todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original Kentinho 123 por crear esta historia. Si les gusta y quieren más, entonces dejen su like junto a un comentario de que les y que siempre los leo. También por favor síganme en el resto de mis redes sociales como TikTok, Instagram, Patreon y Twitter o X, como quieran decirles. Ahora sin más, comencemos con el video. Capítulo 21. Una tensión familiar. Resumen: Subaru y compañía inician su viaje hacia el ayuntamiento. Desafortunadamente, alguien más también lo hace. Un silencio ominoso se apoderó de los seis, cada uno mirando a Ricardo mientras veían cómo su ceño se fruncía aún más. Era admirable la entereza con la que había recibido la noticia, dadas las circunstancias. Subaru no estaba seguro de si habría podido mantener la compostura si Emilia hubiera estado en el lugar de Anastasia. Ricardo-san. Cruz empezó a hablar, pero se detuvo rápidamente al ver la renovada determinación en los ojos del semihumano. No hacía falta que intentara tranquilizarlo. Al fin y al cabo, había estado al borde de la muerte varias veces a lo largo de su trayectoria como mercenario. Era un riesgo inherente a su oficio. Cruz-sama, gracias por preocuparse. De verdad. La mirada de Ricardo reflejaba dolor, pero su débil sonrisa comunicaba su confianza en todos ellos mejor que cualquier palabra. Su destino no había cambiado, ni tampoco su plan. Además, no tenía motivos para creer todo lo que decía esa voz por el altavoz. Al fin y al cabo, aquel anuncio tenía todas las características de una trampa para atraerlos. No voy a dejar que nos desmoralicen. Eso solo significa que tendremos que llegar más rápido. Subaru y Wilhelm asintieron solemnemente ante las palabras de Ricardo, empuñando una espada y un látigo respectivamente. Al mismo tiempo, Félix comenzó a ayudar a Cruz a recogerse el cabello mientras Beatriz inspeccionaba la calle frente al refugio. Así es. Si creen que nos vamos a quedar aquí acobardados, esos desgraciados están muy equivocados. Subaru extendió el puño hacia Ricardo, quien soltó una sonora carcajada y respondió con un puñetazo similar. A pesar de que el brazo aún estaba lesionado, el hechizo de Félix había sido suficiente para insensibilizarlo y permitir gestos como ese. Sin embargo, Subaru no pudo evitar notar la mirada severa que Félix le dirigía por tratar su brazo aún en recuperación con tanta indiferencia. Ja. Bien dicho, chico. Contigo a tu lado, no hay manera de que perdamos. Ricardo pronunció sus palabras con tanta seguridad que casi incomodó al resto del grupo, pues el doble sentido era más que evidente. Sorprendentemente, a Subaru no pareció importarle. Este nivel de confianza en él normalmente sería preocupante, pero las palabras de Ricardo claramente no contenían malicia. De hecho, Subaru se sentía preparado para afrontar el desafío tras su reciente y humillante derrota a manos del culto de la bruja. Sabes, estás depositando muchísima confianza en mí. Supongo que tendré que hacer todo lo posible por estar a la altura. Subaru murmuró esa última parte de una manera que solo Beatriz y Cruz lograron oír, esforzándose por parecer jubiloso ante la idea de reunirse con todos. Betty no tiene ninguna duda de que su contratista estará a la altura de su reputación. De hecho, solo le pide que recuerde vivir ante todo. El ingenioso juego de palabras de Beatriz surtió efecto y sus implicaciones hicieron que el resto de la tripulación tomara conciencia de la terrible realidad a la que podrían estar entrando. La posibilidad de que todo terminara siendo borrado, que Subaru tuviera que cargar con las consecuencias de sus fracasos y seguir adelante con nuevas cicatrices invisibles. Ese era el precio de tanta confianza. Pero no tenía por qué haber sido así. Era lógico que los demás aún pudieran ser despreocupados, no habían estado en esa plaza cuando todo empezó a desmoronarse. Que te asignen una tarea sabiendo que estás destinado a fracasar. A diferencia de Priscila y Emilia, quienes, gracias a sus personalidades únicas, eran capaces de interpretar las señales de Subaru,
este grupo estaba mucho menos preparado. Solo podía rezar para que se pudiera evitar semejante desastre. Beako. Ah, no hay de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Nadie odia morir más que yo. Su broma, aunque bien intencionada, atenuó aún más el ya tenso ambiente, elevándolo a niveles de pesimismo crítico. Aparte de la singular mirada fulminante de Beatrice, el resto de aquel variopinto grupo se limitó a bajar la vista al suelo, sumido en sus pensamientos. Subaru Dono, hablando por experiencia propia, esos chistes se reciben mejor en tiempos de victoria que antes de una batalla. Wilhelm dejó escapar un leve suspiro, una mezcla de decepción y morbosa fascinación por la torpeza social que Subaru podía mostrarse a veces. Claro que él también había sido así de joven. Incluso había hecho bromas similares sobre sí mismo cuando lo enviaban a misiones al mando de la Guardia Real. Estas solían ir seguidas de miradas fulminantes de Teresia y Carol y una noche de castigo en el sofá. ¿Qué? Ni siquiera Wilhelm-san me defiende. Vale, me equivoqué. Por favor, no me mires así de vergonzoso. Asterisco mira. Subaru soltó una risa nerviosa, se giró hacia Beatrice y profirió súplicas desesperadas como si fueran órdenes normales. Vamos. De repente me siento muy motivado. Todos, demos lo mejor de nosotros. Victoria. Ricardo-san. Supongo que deberíamos acelerar el ritmo. Beatrice, sentada sobre los hombros de Subaru, les gritaba al resto de los luchadores mientras seguían corriendo hacia el ayuntamiento. Gracias a un ingenioso uso de la magia de la gravedad, el cuerpo aligerado de Subaru era capaz de seguir el ritmo de Ricardo, Wilhelm y Cruz, quienes corrían a velocidades sobrehumanas. La navegación hacia el ayuntamiento había sido principalmente tarea de Ricardo, ya que había estado allí varias veces y conocía esta ciudad mejor que nadie. Naturalmente, iba al frente. Wilhelm y Cruz eran responsables de proteger sus flancos de posibles atacantes y Félix se encargaba de asegurarse de que sus rutas de escape nunca quedaran bloqueadas. Esto permitió que cada persona tuviera un rol bien definido. Bueno, todos, excepto Subaru. Corriendo en medio del grupo, se había tomado el tiempo de observar las calles vacías y memorizar la ruta que seguían por si acaso se dispersaban y tenían que reagruparse en el refugio. También les serviría para buscar rutas más cortas en el improbable caso de que, volviera a encontrarse allí. Pero aún así, es difícil no sentirse un poco inútil cuando no contribuyo ni a la defensa ni a la navegación. La expresión de Subaru debió de delatar sus reservas, ya que sintió la mano de Beatrice revolviéndole el pelo en la parte superior de la cabeza. Supongo que este plan estaba bien pensado. De hecho, no esperaba menos de ti. Sin embargo, a juzgar por tu expresión, parece que albergas algunas dudas. Beatrice indagó sutilmente sobre qué le había estado preocupando a Subaru desde que se marcharon. Naturalmente, no le quitaba los ojos de encima, buscando cualquier señal de un posible bucle o actualización de punto de control. Ya había sido angustioso haber sobrevivido a un encuentro con el culto de la bruja, y en aquel caso, ni siquiera había previsto el peligro hasta que un aumento repentino del miasma la tomó por sorpresa. Esta vez, estaban cayendo en una trampa a sabiendas, sin tener ni idea de a dónde podría acabar Subaru si fracasaban. No sé. Me siento un poco culpable por idear un plan en el que simplemente me quedo de brazos cruzados y asigno tareas pasivamente. ¿No debería asumir cierta responsabilidad como líder / creador de esta misión suicida? Mientras se rascaba la nuca, sintió que Beatrice le tiraba del pelo con una fuerza física sorprendente. Yogo. Beatrice suspiró y dejó escapar un bufido, aplicando magia curativa en el cuero cabelludo de Subaru. A Betty no le gustan las implicaciones de un nombre así. ¿Por qué tuviste que ponerle un nombre tan siniestro, de hecho?
Subaru se pasó rápidamente la otra mano por la cabeza, intentando aliviar la zona a la que le acababan de arrancar algunos pelos, frotándola con movimientos circulares. Lo entiendo. Solo es una ironía dramática. Además, ¿con qué fuerza tiraste? No puedo ver a mi querida Emilia tan con la cabeza calva. En la mano de Beatriz había un pequeño mechón de unos 10 cabellos suyos, que soltó rápidamente con una mueca de asco. No había querido reaccionar así, pero su continua imprudencia había provocado ese movimiento involuntario de su mano. Ah, perdón. Betty lo arreglará. No te preocupes, aunque te estuvieras quedando calvo, no sería nada de lo que avergonzarse. Mientras Beatriz comenzaba a enumerar frases que destrozarían el corazón de cualquier joven, Subaru hizo un gesto exagerado con la mano libre mientras dejaba escapar un grito desesperado. ¿Seguro que no es tan malo? Podía sentir cómo Beatriz se movía sobre su hombro, acompañada del nombre de un hechizo que no reconocía y una sensación cálida donde había sentido dolor hacía unos instantes. Listo, Betty lo ha arreglado. Ahora tu cuero cabelludo no se ve peor que el de ese comerciante. Pronunció palabras que, en teoría, deberían haber sido tranquilizadoras. No lo uses como vara de medir. Con lo estresado que siempre se ve, no es de extrañar que siempre lleve sombrero. Subaru, sumido en la desesperación por la cruel comparación que Beatriz se había hecho sin saberlo, se encontró de repente con la lucidez suficiente para reflexionar sobre lo que había estado sintiendo desde que habían abandonado el refugio. ¿Estresada, He tenido una sensación de inquietud desde que nos fuimos, pero se la he atribuido a la misión. Pero, ¿no es raro? No logro identificar la razón. ¿No debería poder hacerlo? Al mirar a su alrededor de nuevo, Subaru pudo ver cómo su actitud había afectado al resto del grupo. Hasta ese momento, ese mismo miedo y expectación parecían reflejarse también en sus rostros. Su pequeño altercado con Beatriz parecía haber devuelto algo de ligereza al ambiente cada vez más sombrío del viaje, lo que, supuso, tal vez hubiera valido la pena a pesar de la pérdida de cabello. Casi tan rápido como sucedió, el breve momento de alivio comenzó a desvanecerse en otro silencio incómodo. Subaru temía que, si permitía que eso ocurriera, perdería el valor para hablar de nuevo hasta que llegaran al edificio del ayuntamiento. Diga, en realidad hay algo que me ha estado molestando desde que escuché esa transmisión. Subaru le dijo esto a Beatriz, quien parecía haber dejado de bromear y volver a mostrar una mirada atenta de apoyo. Tanto Crush como Wilhelm también lo notaron, aguzando el oído e inclinando la cabeza para escuchar lo que iba a decir. ¿Subaru-kun? *Haku, ¿qué es? Detrás de ellos, Félix corría a toda velocidad, atento a cualquier posible perseguidor. Si bien Félix no era particularmente fuerte, al menos había fortalecido su cuerpo con maná para poder seguirles el ritmo, aunque eso lo colocara en la parte trasera del grupo. Ah, bueno, es que... Subaru pensó en lo que iba a decir, pero se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que todos ya conocían mucha información sobre él, pero lo que iba a revelar era algo inaceptable. Si le pedían más detalles, no estaba seguro de que le creyeran o siquiera lo entendieran. Las miradas expectantes de Félix y Beatriz le hicieron reconsiderar brevemente el motivo por el que había sacado el tema a colación. En realidad, olvídalo. Probablemente sea una suposición descabellada. Negó con la cabeza, mordiéndose la lengua con una mirada contenida. Le parecía una posibilidad remota, y de ser cierta, empañaría algo que apreciaba de sí mismo. Sería como escupir sobre su propia identidad. Casi no quería la confirmación. No tienes que tomar esa decisión solo. Siempre estaremos dispuestos a escuchar. Inesperadamente, Cruz se unió a la conversación con una leve sonrisa. Subaru pudo ver que tanto ella como Wilhelm escuchaban atentamente lo que decía. Confío plenamente en su criterio. Si ha notado algún error,
por favor, díganoslo. Se lo ha ganado con creces. Wilhelm asintió, de acuerdo con el comentario sincero de Cruz, destrozando por completo cualquier excusa que Subaru pudiera haber tenido para guardar silencio. Resultaba extrañamente reconfortante saber que podía expresar su opinión con tanta libertad, incluso con personas ajenas al grupo de Emilia. Cruz-sama tiene razón. No tienes nada de qué preocuparte con nosotros. Todos te debemos mucho por todo lo de la ballena y por muchas otras cosas de las que no tengo permitido hablar. Ricardo intervino con una sonrisa pícara, lo que significaba que todos habían manifestado verbalmente su interés en lo que estaba a punto de decir. Bueno, es que, el nombre de ese arzobispo. Subaru comenzó a intentar explicar su teoría, pero antes de que pudiera terminar la frase, Wilhelm se animó y levantó la mano, captando la atención del grupo. Ya veo, tal vez pueda ponerte al día. No pudimos informarte en el momento de esta conversación, ya que aún estabas inconsciente cuando se produjo la primera emisión. Nosotros también lo notamos. El arzobispo de la lujuria se atribuyó el apellido Lugunica, como si fueran miembros de la familia real de nuestro país. Mientras Wilhelm seguía hablando, Subaru tuvo la reacción de asombro esperable al escuchar esa información por primera vez. No había alcanzado a oír la última parte de su nombre durante la última transmisión, pero las implicaciones eran bastante graves. Lamentablemente, tengo conocimiento de al menos un miembro de esa familia que se hacía llamar Emerada Lugunica, pero, según se informa, falleció a causa de una enfermedad hace unos 50 años. Era conocida por ser una líder excepcionalmente cruel y astuta, hasta el punto de ser tachada de hereje y negársele un funeral de estado. Mientras Wilhelm hablaba, una mueca cruzó su rostro, como si intentara ocultarle a Subaru detalles que no querría oír. Si bien Subaru deseaba saber más al respecto, también sabía que Wilhelm no le ocultaría nada que fuera necesario para su próxima pelea, así que no insistió más. Ya veo. No me fijé en su apellido, así que esto me ha pillado un poco por sorpresa. Mientras Subaru hablaba, pudo ver cómo una leve sonrisa se dibujaba en el rostro de Wilhelm. Antes de que Subaru pudiera preguntarle a Wilhelm por qué, el anciano se secó el sudor de la frente con la manga y le dio una respuesta. A este anciano le encanta escuchar sus extrañas expresiones ahora que puedo entenderlas. Al pronunciar estas palabras, Subaru recordó su conversación con Wilhelm la noche anterior. Parecía que había pasado muchísimo tiempo, aunque en realidad solo había transcurrido medio día. Habían sucedido tantas cosas, olvidadas y luego recordadas, que Subaru no pudo evitar sonreír. Les pido disculpas si estoy siendo demasiado atrevido, pero espero que, cada uno a su manera, hayamos logrado que este lugar también se sienta como en casa para ustedes. Si Subaru no hubiera estado corriendo, estaba seguro de que ese sentimiento le habría arrancado una lágrima. Ah, no, aún así lo hizo. Ahora sabía con certeza que estaban al tanto de sus orígenes. Que no era de este mundo. Eso facilitó mucho lo que estaba a punto de decir. Gracias. No voy a negar que es reconfortante escuchar frases de mi tierra natal de vez en cuando. Subaru cerró los ojos, giró la cabeza y parpadeó rápidamente para contener las lágrimas, disimulando así su expresión. Tras recomponerse brevemente, se volvió hacia Wilhelm con renovado propósito para lo que estaba a punto de decirle. Pero eso no era lo que quería decir cuando mencioné el nombre del arzobispo. Esta vez, les tocó al resto del grupo sorprenderse. Todos, incluso Beatrice, miraban a Subaru con gran expectación, esperando lo que iba a decir. Ahora sabían que, sin saberlo, había descubierto algo sumamente importante. ¿Por qué todos llevan el nombre de estrellas de mi tierra natal? Sus rostros se llenaron de asombro, con la mandíbula desencajada, incrédulos. Sí, el culto de la bruja parecía a veces de otro mundo, con motivaciones que nadie parecía comprender, pero esta revelación tenía el potencial de sacudir hasta sus cimientos el mundo que creían conocer.
Espera, Subaru-kyun. No puede ser. No hay manera. Mientras Félix hablaba, intentaba comprender cómo era posible esta situación. Habían considerado brevemente la posibilidad de que llegaran personas de la tierra natal de Subaru, pero solo en el contexto de su impacto cultural, como en Kararagi o Priestella. Anastasia incluso había llegado a creer que Osin podría provenir de más allá de la Gran Cascada. Sin embargo, existe la idea de que el culto de la bruja pudiera haber sido influenciado, o quizás creado por un ser de otro mundo. Félix quería continuar con sus protestas, pero se dio cuenta muy pronto de que, en efecto, era posible. Y la idea lo asustó. ¿Crees que te sientes mal? Mis padres me pusieron el nombre de un cúmulo estelar. ¿Cómo crees que me siento yo? Subaru apretó el puño con frustración mientras apartaba la mirada de todos con expresión compleja. Su nombre era uno de los pocos regalos de sus padres que conservaba al nacer. Le había inspirado una pasión por la astronomía que había mantenido desde niño. ¿Cómo era posible que alguien se apropiara de ese conocimiento y lo profanara de esa manera? También le molestaba no haber recibido nunca una razón concreta para haber sido convocado a este mundo. Con tantas coincidencias, solo podía preguntarse si tendría algo que ver con esto. Esa idea le revolvía el estómago. Ya veo, entonces esto podría ser serio. ¿Significa esto que todos los miembros del culto de la bruja provienen de más allá de la Gran Cascada? Cruz planteó la pregunta lógica que seguía a esta preocupante revelación, pero fue rechazada demasiado pronto. Imposible. X2. Tanto Beatriz como Guillermo se miraron al mismo tiempo, pero cada uno levantó una mano hacia el otro, intentando darle al otro la oportunidad de hablar. Betty conoció a Jeuse durante mucho más tiempo que la vida de un ser humano, y su personalidad era, de hecho, la de un espíritu, no la de un ser humano. Subaru parecía querer decir algo sobre esa relación, pero sabiamente se mantuvo en silencio, suponiendo que le faltaba información clave. Además, si esta capella es, de hecho, Emerada Lugunica, debe haber nacido aquí. Wilhelm añadió ese detalle con un brillo en los ojos, sintiéndose más seguro de la valoración que había hecho anteriormente. ¿No podría ser simplemente una desagradable coincidencia? No creo que Bro esté necesariamente equivocado, pero quizás sea al revés. Ricardo añadió una pequeña salvedad, intentando a su manera, desviar la culpa hacia su propio mundo y dejar el de Subaru indemne. Ojalá lo fuera, pero acabo de darme cuenta de algo bastante importante. Subaru se detuvo de repente, quedándose inmóvil en una azotea con la mano en la barbilla. Como era de esperar, el resto del grupo también se detuvo, observándolo mientras se sumía en sus pensamientos. Betelgeuse, el arzobispo del pecado que representa la pereza, Sirius, el arzobispo del pecado que representa la ira, Regulus, el arzobispo del pecado que representa la avaricia, y ahora Capella, el arzobispo del pecado que representa la lujuria. Fue enumerando los nombres, levantando un dedo por cada uno y nombrando el pecado apropiado para cada uno de ellos. En mi mundo, los nombres de las estrellas derivaban de la mitología antigua, generalmente debido a su asociación con dioses específicos o fenómenos terrenales. Ahora que lo pienso, existen similitudes bastante notables entre las historias y lo que hemos encontrado hasta ahora. Mientras hablaba, pudo ver que los 5 estaban expectantes ante lo que iba a decir a continuación. Sabían que sus palabras podrían darles pistas sobre la autoridad de su enemigo, así como una estrategia eficaz para expulsar al culto de la bruja de la ciudad. Debo darme prisa. No tengo tiempo para contarles la historia completa de cada uno de estos nombres, así que solo haré un resumen de los 3 primeros y me centraré en el de Capella. Ojalá me hubiera dado cuenta de esto antes. No puedo imaginar cuántos problemas nos habría ahorrado esto. Subaru alzó los brazos en señal de frustración mientras el resto del grupo escuchaba y asimilaba lo que acababa de decir.
El hecho de que Betelgeuse fuera conocido como la mano de Orión o la mano de Jabsa era sorprendentemente similar a su autoridad de la mano invisible. De manera similar, el apodo de Sirius como la estrella brillante o la estrella ardiente daba pistas sobre cómo su autoridad de lavado de almas le permitía captar inconscientemente la atención de sus aduladores, sin mencionar su magia de fuego increíblemente poderosa. Regulus, también conocido como el Pequeño Rey, sin duda tenía el temperamento de un niño mimado, aunque hay que admitir que este no era de mucha ayuda a la hora de comprender su invencibilidad. Veamos. Creo que Capella es. Todos se inclinaron hacia adelante, con las orejas atentas, mientras Subaru rebuscaba en su mente para encontrar el nombre correcto. En Japón, esto no era lectura obligatoria, así que no se le podía culpar por no recordar todo con exactitud. Ah, ahora recuerdo. Es conocida como la Estrella Cabra. La decepción de todos era evidente, y Subaru no podía culparlos. Muchas de estas asociaciones solo se aclaraban en retrospectiva, así que, ante la perspectiva de tener que descifrar una en poco tiempo, un nombre tan extraño como el de la Estrella Cabra lo desmoralizaría incluso a él. Me gustaría mucho que todos dijeran algo. Subaru rompió el silencio expresando su mesurada decepción, pero para su sorpresa, vio que los 5 contemplaban atentamente sus palabras con las manos en la barbilla. Subaru, ¿conoces la historia completa de cómo Capella obtuvo su nombre? Cruz se giró hacia Subaru y le hizo una pregunta que la mayoría de la gente de su mundo no sabría responder. Le costó mucho reprimir el orgullo que sentía al saber la respuesta. Esto es como saber la respuesta a una pregunta de Jeopardy antes que cualquiera de los concursantes. Subaru se rió para sí mismo, ignorando las miradas de confusión de los demás ante su analogía completamente absurda, y levantó la cabeza con una sonrisa. Vale, esto va a ser un poco difícil de explicar porque no sabes quiénes son los dioses del panteón griego. Ah, espera, ni siquiera sabes quiénes son los griegos. Cerró los ojos y pensó rápidamente en cómo reestructurar la historia de manera que pudiera incluir el mayor contexto posible, pero contándola lo suficientemente rápido como para que no estuvieran allí más de unos minutos. Bien. Cerró el puño y lo tocó con la palma de la otra mano. Así pues, existía una gran variedad de dioses que los griegos utilizaban para explicar diversos fenómenos naturales. Había una clara jerarquía entre ellos, con las 12 deidades principales viviendo en el monte Olimpo y gobernando prácticamente todo. El rey de todos los dioses se llamaba Zeus y era el guardián del rayo. Mientras Subaru reflexionaba más, decidió que no valdría la pena extenderse sobre las otras 11 deidades y, en cambio, pasar directamente a la historia con el contexto ya establecido. Cada uno de estos dioses tiene una historia asociada a su nacimiento, así que básicamente... ¿Cómo fue de nuevo? Subaru se frotó las sienes con las manos en un intento por acelerar las cosas, algo que Beatrice también intentó hacer de forma adorable. Zeus nació en una raza llamada los Titanes, con quienes eventualmente tendría que entrar en guerra debido a una profecía que predecía su derrocamiento. Por ello, fue escondido de su padre para evitar su muerte y confiado a una deidad menor llamada Amaltea. Aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa, ya que se la describe como una ninfa que cría a Zeus con leche de cabra, o como la cabra misma. Mientras Subaru decía esto, empezó a sentirse cada vez más inseguro sobre dónde iba a encontrar algún valor en esa historia. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de pasar por alto algo importante. Al parecer, la cabra se rompió uno de sus cuernos mientras llevaba fruta al pequeño Zeus, la cual se transformó en una cornucopia y, según se cuenta, podía crear comida y bebida sin fin. Más tarde, si mal no recuerdo, un oráculo le dijo a Zeus que usara la piel de la cabra como arma contra los titanes, así que la despellejó y usó su aspecto aterrador para asustarlos. Después de la guerra, colocó tanto la piel como el cuerno de la cabra en el cielo, donde finalmente recibió su nombre. Pensándolo más a fondo, Subaru tenía algunas conjeturas sobre el poder que Capella podría ostentar.
La historia menciona un cuerno roto, que es una característica distintiva del adiestramiento de bestias brujas en este mundo. Y la mención de la cornucopia como fuente de alimento infinito también abrió posibles vías para determinar que podría estar influyendo en sus poderes. Maldita sea, la verdad es que no saco ninguna conclusión concreta de eso. Subaru parecía desmotivado de nuevo, pero al levantar la vista, una vez más, todos parecían estar profundamente atrapados en sus propias interpretaciones de la historia. Subaru Dono, ¿puedes explicar qué quisiste decir cuando dijiste, ninfa? Wilhelm hizo esta pregunta para aclarar algo, a lo que Subaru asintió con la cabeza, hizo una pausa y volvió a pensar en la mejor manera de explicarlo sin generar confusión innecesaria. ¿Son como deidades femeninas de la naturaleza? No sé muy bien cómo describirlas, ya que todas son distintas entre sí. Suelen poseer poderes únicos, como la adivinación o la metamorfosis. A diferencia de las 12 deidades principales, no son inmortales. Tras pronunciar esas palabras en voz alta, Subaru sintió una profunda inquietud en el pecho. Sí, tal vez, Capella tuviera la capacidad de ver el futuro más allá de su imperfecto evangelio, significaba que probablemente los estaban anticipando o que podrían estar siendo atraídos. Ya habían considerado esta posibilidad antes, pero explicaría por qué había decidido perdonar a Anastasia. ¿Algo más, supongo? Beatrice tomaba notas mentales con gran atención sobre todo lo que Subaru había dicho, esforzándose por almacenar esa información y preparar mentalmente contramedidas para afrontar la situación. Su mejor suposición ahora era que tenía algo que ver con las bestias mágicas, ya que la historia mencionaba explícitamente un cuerno roto, pero eso no era suficiente. Puede que me equivoque por completo, pero recuerdo algunos relatos que afirman que Amaltea era la madre de Dioniso. Subaru esperaba estar equivocado, porque todo lo relacionado con ese personaje le inquietaba. ¿Quién es ese? Ricardo hizo la pregunta obvia, ante lo cual Subaru solo pudo llevarse una mano al estómago mientras un escalofrío le recorría la espalda. Es una de las 12 deidades principales, también conocido como el dios de la locura y el caos, creador del culto a Dioniso. Adoran a Dioniso en la búsqueda de la locura divina, generalmente mediante ofrendas de sangre. Mientras Subaru decía esto, de repente se percató de las grandes similitudes entre el comportamiento del culto de Dionisio y el culto de la bruja. Si bien el culto de la bruja no estaba tan orientado al placer, su comportamiento caótico, casi informe, recordaba al de un grupo sin motivos claros. Parece una figura Niasti a la que adorar. Félix se abrazó a sí mismo y dejó escapar un escalofrío. Este sentimiento era compartido por todos ellos. Oye, Subaru, ¿qué hay de los nombres Libatenkaitos y Pandora? ¿Tienen alguno de ellos algún significado? Cruz, presintiendo una ominosa premonición asociada al nombre de Capella, le mencionó ambos nombres a Subaru con curiosidad por saber qué podrían significar. Espera, ¿de dónde has oído esos nombres? Subaru se giró hacia ella con una expresión bastante seria, aunque iba dirigida más bien a su segundo nombre. 2. En realidad, eso probablemente puede esperar por ahora. Cruz observó la posición del sol en el cielo y comprendió que habían dedicado demasiado tiempo a conversar, lo que había retrasado su llegada casi 10 minutos. Había sido una buena oportunidad para descansar, pero debían acelerar el paso o podrían acabar luchando contra el enemigo en la oscuridad. Es un poco difícil ignorar cuando alguien suelta una bomba así. Ah, pero no te equivocas. Tras reanudar su camino hacia el ayuntamiento, cada miembro del grupo priorizó la velocidad, con la esperanza de llegar al edificio lo antes posible. Habían hecho demasiadas pausas y, ante el riesgo constante de que otros grupos pudieran caer en la trampa de Capella, la preocupación no hacía más que aumentar. El silencio ominoso que reinaba tras su partida regresó con toda su fuerza, solo que ahora se reflejaba claramente en los rostros de todos lo que sentían al respecto. Era casi nauseabundo,
pero también extrañamente familiar. Como antes, Subaru no pudo evitar suponer que era la consecuencia natural de la situación en la que se encontraban. ¿Qué tal si lo aceleramos un poco más? Ricardo se giró hacia todos con una sonrisa que, a simple vista, parecía forzada. Seguía esforzándose por ocultar la ansiedad que sentía por Anastasia y Julius, pero era evidente que el incómodo silencio había dificultado aún más esa tarea. Sin duda, el tiempo para pensar, para imaginar lo que les esperaba en su destino, había aumentado considerablemente el peso de esa preocupación. Lo siento, esto es lo más rápido que puedo ir. Subaru bajó la mirada con un ligero rastro de vergüenza en el rostro, lo que provocó que Beatrice y Cruz le lanzaran miradas fulminantes a Ricardo. Quizás fue una especie de sexto sentido, pero casi al instante, el semihumano se giró y les devolvió las miradas con la suya. No te preocupes, hermano. No puedes hacer nada por lo que no puedes hacer nada. Pronunció esas palabras tranquilizadoras, pero sus ojos transmitían un mensaje completamente distinto. Ricardo no tenía ningún problema con Subaru hasta el momento, pero algunas observaciones que había hecho anteriormente ya demostraban que eran capaces de ir más rápido que a su velocidad actual. Entonces, supongo que no deberías hacer peticiones tan innecesarias. No hay razón para que reduzcamos nuestra velocidad. Si bien era una observación razonable, tales palabras parecían irresponsables e incendiarias en el contexto actual. No tenía sentido lanzarse insultos, especialmente en un intento de charla informal. Oye, señorita, solo quería aligerar un poco el ambiente. Los ojos de Ricardo parecían ligeramente ensombrecidos, o incluso fatigados. Daba la impresión de que el comentario de Beatrice había calado más hondo de lo previsto, dejando al mercenario sumido en un silencio aún más profundo. Beaco. Eso fue demasiado. Subaru agradeció que Beatrice sintiera la necesidad de defenderlo, pero el comentario de Ricardo no pretendía atacarlo a él ni a nadie del grupo. De hecho, probablemente fue una invitación a que todos aceleraran el ritmo y, tal vez, reanudaran el diálogo. Subaru lo había malinterpretado inicialmente, pero la respuesta de Ricardo aclaró cualquier malentendido. No estoy de acuerdo. Tanto Subaru como Beatrice se giraron para mirar a Cruz, cuya mirada no se había suavizado en absoluto, ni siquiera después de la seria corrección de Ricardo. Eso fue claramente una indirecta dirigida a Subaru, pero te acobardaste después de que se reconoció. Cruz mantuvo una mano fija en su espada, pero ofreció su análisis con un tono clínico y distante. Aún lograba disimular su hostilidad, pero esto se debía más a su personalidad estoica que a un razonamiento lógico. ¿Qué insinúas? No tengo motivos para decir esas cosas. Sobre todo después de que le pedí que viniera conmigo. La sorpresa de la traición se reflejó en el rostro de Ricardo, pero pronto fue reemplazada por una frustración igualmente contenida al ver sus palabras tan descaradamente malinterpretadas. Quiso lanzarle un insulto, pues ella se atrevía a actuar como si supiera exactamente lo que él había estado pensando cuando hizo su simple comentario, pero en una impresionante muestra de autocontrol, contuvo esa reacción. Sentí que de ti emanaba un viento de falsedad. No me hagas repetirlo. Mientras Cruz hablaba, el resto del grupo no podía creer la creciente intensidad de la pelea. Sí, era bastante sorprendente que Ricardo les hubiera mentido, y sin duda le dolió a Subaru. Pero, ¿acaso no estaban exagerando? TCH. Tetu. Ricardo se giró, con una mirada casi violenta en los ojos mientras apretaba los dientes con furia apenas contenida. ¿Creía que podía desenmascararlo delante de todos? Esta tonta no tenía ni idea de que parte de su declaración era mentira, pero, naturalmente, sacó la peor interpretación. Sin duda, si le explicaba sobre que había mentido, la situación se descontrolaría aún más. Ni se te ocurra decir una palabra más sobre esto. Si tú lo dejas, yo también lo haré.
Subaru podía ver que cada palabra de esa frase era una tortura para el pobre semihumano, pero parecía decidido a mantener unido a ese escuadrón de combate, aunque solo fuera por el bien de Anastasia. Muy bien, entonces lo haré. Cruz apartó la mano de la empuñadura de su espada, sin dejar de mirarlo fijamente mientras el resto del grupo observaba con el ceño fruncido y preocupado. Aunque no era apropiado que se pusieran de acuerdo sobre de qué lado ponerse, también era la reacción humana natural cuando estalla una pelea tan repentinamente. Subaru miró a su derecha, preguntándose qué habría pensado Wilhelm de aquel incómodo intercambio, pero el rostro del demonio espadachín era casi impasible, como el de una muñeca. Supuso que Wilhelm estaría del lado de Cruz si aquella riña se convertía en una pelea campal. Probablemente Félix sentía lo mismo, pero dado que era el que estaba más rezagado de todos, también era posible que no se percatara de la gravedad de la situación en la vanguardia. ¿Y qué hay de mí? Supongo que el argumento de Cruz debería zanjar el asunto, pero... Volvió a observar la silueta de Ricardo mientras avanzaba a toda velocidad, guiándolos a todos hacia el ayuntamiento. ¿Qué motivo tendría para mentir? Además, ¿no es natural que sienta un poco de frustración en su situación? Si empezamos a pelearnos por nada, tendremos suerte si llegamos siquiera a nuestro destino. Fue en ese momento cuando Subaru decidió escuchar a Ricardo, aunque eso significara traicionar al resto del grupo. Algo en su comportamiento le parecía extraño, y temía verse involucrado si empezaba a interpretar todo con malas intenciones. Simplemente discúlpense con Subaru. Ricardo se detuvo una vez más, al fin divisando el ayuntamiento. Sin embargo, esa no era la razón. Alguien había vuelto a alzar la voz, destrozando por completo el frágil sentimiento de camaradería que aún quedaba. Creí haberte dicho que lo dejaras. Con todos paralizados, Ricardo se giró para enfrentar la ira de Cruz con la suya, una furia cada vez mayor. Tenía el rostro contraído como si hubiera mordido un limón caducado, y su cuerpo temblaba de deseo de cumplir la advertencia que había hecho antes. Usted no está en posición de dar órdenes. Con la velocidad de un rayo, Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir la fría presencia del metal rozándole el cuello. La sorpresa que uno esperaría ver ante una amenaza de muerte no se reflejó en su rostro. Espera un segundo. Subaru llamó a todos con expresión preocupada, pero parecía que sus palabras habían caído en saco roto. Nadie siquiera percibió la advertencia, ni siquiera Subaru, quien comenzaba a rebuscar frenéticamente en sus recuerdos para intentar explicar la violencia que se apoderaba de él. Ya veo, así que de eso se trata. Ricardo gruñó una respuesta casi gutural, una mezcla de profundo dolor y furia contenida. Sus pupilas se contrajeron y se le erizó el vello corporal. La intención asesina comenzó a brotar de él mientras miraba fijamente al autor de aquel repentino ataque preventivo. Retírense, inmediatamente. La mirada ardiente del mercenario se encontró con los fríos e imperturbables ojos azules del demonio de la espada con una mirada maníaca. Comenzó a cargar una ola rugiente, sin que Wilhelm lo supiera, creyendo que su ataque preventivo había puesto fin a la batalla. ¡Malditos traidores! ¡Boom! Mientras gritaba esta última declaración, una explosión salió de su boca, provocando una onda expansiva lo suficientemente fuerte como para sacudir el ayuntamiento. Los 4 que estaban cerca de él tuvieron milisegundos para reaccionar. HK. SAS. Asterisco. El vacío en el aire dispersó rápidamente el polvo y el humo hacia afuera, cegando momentáneamente a todos los combatientes y salpicando su piel con fragmentos de escombros. Subaru tuvo suerte, ya que era el que estaba más lejos, y por lo tanto tuvo tiempo suficiente para saltar hacia atrás usando a Murak. Si hubiera estado donde estaban Cruz o Wilhelm, probablemente no habría escapado de la explosión. Para esos dos, sin embargo, era mucho más creíble que hubieran logrado escapar a tiempo. Tonto.
Wilhelm aterrizó en la plaza frente al ayuntamiento, con la espada desenvainada con gracia, como si fuera parte de su cuerpo. Murmuró algunas maldiciones mientras se deslizaba por el aire, dándose cuenta de que el lugar elegido para la batalla era probablemente el peor que podría haber elegido. En cualquier momento, el culto de la bruja podría inclinar la balanza de la batalla, emerger del ayuntamiento y aprovechar el caos para aniquilar al resto del grupo. Lógicamente, esto significaba que debían dejar de lado sus diferencias, poner fin a la pelea y reagruparse fuera del edificio antes de que se produjera un daño irreversible. Lamentablemente, la lógica ya no guiaba sus acciones. Lo sabía. Lo hiciste a propósito. Ricardo le gritó a Wilhelm, con los ojos inyectados en sangre y los dientes rechinando de puro odio. El lugar donde Wilhelm había clavado la espada en su cuello había provocado una pequeña hemorragia, haciendo que su cabello se apelmazara y detuviera el sangrado. Es de sentido común dejar que los enemigos se eliminen solos, ¿no? Mentiste sobre todo, ¿eh? Nunca quisiste ayudar a Annabo. La empuñadura de su espada se quebró bajo la inmensa presión del agarre de Ricardo, y su mirada de dolor y traición casi provocó la compasión de Subaru mientras disparaba otra vez su ola rugiente hacia la plaza. Has perdido la cabeza. Los cadáveres de los guardias, que normalmente habrían infundido cautela a cualquiera que amenazara con asaltar la plaza, habían pasado completamente desapercibidos. Mientras Wilhelm corría para esquivar el ataque inminente, sus pasos lo llevaban a través de montones de carne y sangre como si simplemente corriera sobre el pavimento. Ricardo, espera, espera, espera. Subaru hizo un último intento por desviar la pelea antes de que se descontrolara, pero su súplica, una vez más, fracasó. Ni Ricardo ni Wilhelm tenían la lucidez suficiente para seguir conversando. Al parecer, Cruz también se preparaba para lanzar su propio ataque, igualmente dirigido contra Ricardo. Maldita sí. Maldita sí. Maldita sí. ¿Acaso quieren matarnos a todos? Subaru sentía cómo su frustración le hervía en el pecho como magma mientras intentaba alcanzar su látigo con el brazo lesionado. Decidió entonces intervenir del lado de Ricardo, desarmar a Cruz y forzar su retirada. Para que quede claro, no era a Subaru a quien estaba llamando. Eras tú, Cruz. Mientras Ricardo se alejaba de los restos de su ataque contra Wilhelm, volvió a centrar su atención en Cruz. El resto seguía en la azotea de un edificio contiguo a la plaza y Félix se había quedado rezagado durante el último tramo crucial. HK. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Cruz apretó con más fuerza su espada mientras adoptaba su postura de combate. Ambas poseían una fuerza considerable en los ataques a distancia, pero su técnica con la espada era mucho más fácil de ejecutar en secuencia. No te hagas el tonto conmigo. Pasaste todo ese tiempo dando largas y tratando de impedir que Bro se uniera a nosotros, sembrando dudas, tratando de convertirnos en enemigos. A decir verdad, el argumento de Ricardo tenía cierta validez, aunque Subaru sentía que todo había sido resultado de una grave falta de comunicación. Incluso si Ricardo hubiera estado mintiendo, incluso si la persona con la que había estado enfadado todo el tiempo hubiera sido Cruz. En definitiva, había controlado sus acciones hasta que se produjeron las amenazas. Sí, empeoró la situación cuando le dijo que lo dejara pasar. Sin embargo, lo cierto es que Cruz había sido quien había insistido en el asunto. Me estás haciendo pasar por un mentiroso. Como si yo no fuera honesto contigo. Las acusaciones que Ricardo hacía eran claramente un disparate, pero su arrebato se había producido más bien como resultado de una escalada descontrolada, por lo que la excusa solo importaba en la medida en que justificaba su reacción. Pero ahora la máscara se ha caído. Los iris de Cruz temblaron con una emoción indescifrable ante el último comentario de Ricardo. El dolor en su rostro se transformó en una sed de sangre latente que comenzaba a envolverlos a ambos.
El hecho de que su protección divina no se hubiera activado significaba que Ricardo realmente creía esa mentira descabellada. Atacar a un aliado mientras está de espaldas. ¿De verdad creía que ella era capaz de tal traición? Alzó el brazo y comenzó a preparar un contraataque propio, con la fuerza suficiente para acabar definitivamente con la alimaña que tenía delante. Sekruz-sama. ¿Qué estás haciendo, Nya? Antes de que pudiera bajar el brazo y lanzar su técnica de 100 golpes contra Ricardo, el grito de Félix interrumpió su furia momentáneamente, deteniéndola durante varios segundos cruciales. Ferris. Podía ver al semihumano encorvado, jadeando con las manos sobre las rodillas. Quizás simplemente se había perdido el intercambio entre ellos, pero una vez que terminara la pelea, Cruz estaba segura de que lo entendería. Sentiría el mismo fervor justiciero, la misma indignación ardiente. Sí, hasta donde había llegado ese mercenario para manchar el nombre de su campamento era simplemente imperdonable. Grieta asterisco. HK. La espada que Cruz había estado sujetando con tanta fuerza hacía unos instantes ahora volaba por el aire. Un leve silbido fue la única evidencia de que se había ido hasta que la oyó aterrizar en el tejado con un fuerte estrépito. Basta. Los dos, paren ya. Subaru lanzó un grito desquiciado con una mirada enloquecida, el látigo extendido al máximo y la sangre brotando de su nariz. Sus pensamientos internos se volvían casi ilegibles, mientras su indignación se intensificaba con un aura asesina igualmente enloquecedora. ¿Tú, de qué lado estás? Este bastardo quiere matarte. Cruz señaló a Ricardo, entrecerrando los ojos al mirar a Subaru mientras sus manos temblaban a sus costados. ¿Acaso no se da cuenta de que ella estaba haciendo esto por él? Este tipo estaba socavando la autoridad de Subaru hace un momento y le mintió descaradamente cuando lo interrogaron. GH. ¿Qué demonios están discutiendo ustedes dos? Al percibir la sinceridad de las palabras de Cruz, casi se arrepintió de lo que acababa de hacer. Sin embargo, con la misma rapidez, esa sinceridad se desvaneció y fue reemplazada por un nuevo pensamiento. Si yo soy el líder, deberían obedecer todas mis órdenes. Saben que puedo regresar de la muerte, y aún así insisten en ignorar mis órdenes. Exactamente. Al pelearse así, ignorando sus órdenes, ¿acaso no ponían en peligro su vida? ¿Y la de Beaco? ¿Y la de Garfiel y su grupo? Esta constatación hizo que su furia se extendiera tanto a Ricardo como a Cruz. Ese ha sido su plan desde el principio, hermano. Nos va a matar a los dos aquí mismo y luego le echará la culpa al culto de las brujas. Por eso no quería que vinieras. Un competidor menos en la selección real. Ricardo terminó su diatriba con una sonrisa casi incrédula, mirando a Subaru con lágrimas en los ojos. Su presencia allí era una bendición para ellos. Ahora la traición de Cruz estaba condenada al fracaso. Si intentaba matarlo, simplemente reiniciaría el juego y les avisaría a todos con antelación. Así se aseguraría de que recibiera el mismo trato que esa escoria del culto de la bruja. Por un breve instante, Subaru consideró la posibilidad y su rostro se transformó en una expresión de confusión y traición antes de que su propia paranoia lo alejara de los razonamientos de Ricardo. Cállate la boca. Delataste nuestra posición al enemigo. Apuesto a que toda la ciudad sabe que estamos aquí ahora. Subaru hizo un gesto hacia Beatrice, que seguía sentada sobre sus hombros, quien invocó dos grupos de cristales ninja apuntando tanto a Cruz como a Ricardo. Así es. ¿Cómo sé que no estás trabajando con ellos? Tú nos invitaste aquí a Priestella, ¿no es así? Tú sabías de esto, ¿no es así? Con una mano, Subaru comenzó a rascarse la mejilla, haciéndose sangrar con cada pasada sobre las heridas. Sus presentimientos de antes, la inquietud que sentía. Esto lo explicaba todo. Todo esto había sido una elaborada trampa. Querían eliminar su campamento, acorralarlo y apoderarse de su habilidad.
Claro, eso no explicaba la sensación familiar que había experimentado antes, pero seguramente se trataba de una advertencia subconsciente de su cuerpo. Ah. Subaru-kun. ¿Qué estás haciendo? Félix, que se había perdido gran parte del drama inicial y además había llegado último a la plaza, parecía ser la última persona con la mente despejada. Corría hacia allí, con las manos resplandeciendo con magia curativa, para intentar revertir el daño catastrófico que el joven se estaba infligiendo a sí mismo. Aléjense. Todos ustedes. Aléjense de mí. Subaru retrocedió corriendo, apartando a Beatrice de sus hombros mientras observaba a los 4 miembros de su equipo, de pie entre ellos, pero a la misma distancia. Sus ojos se movían rápidamente de uno a otro, alternando entre el terror y la ira cegadora con tal rapidez que creyó que ambas emociones se habían fusionado. Podía oír los latidos de su corazón detrás de sus oídos, y la intensidad de los colores de la ciudad se volvió tan vibrante que pensó que estaba soñando. Sekru-sama. Tenemos que hacer algo. Ricardo-sama. Félix se dio cuenta de que la situación se les había ido de las manos, pero nadie a quien llamó reaccionó. El pobre sanador apenas había alcanzado a ver la parte superior del ayuntamiento, pero un ruido desagradable que se acercaba lo desvió hacia el suelo de la plaza. Ga. El demonio de la espada, pisoteando los cadáveres de los guardias de la ciudad, recorría rápidamente el borde del edificio donde se encontraba Ricardo. Con cada repugnante ruido sordo, cualquier persona normal habría perdido la sed de sangre y se habría detenido a contemplar la carnicería a su alrededor. Sin embargo, las emociones que abrumaban al anciano lo habían cegado ante esta cruel realidad. ¿Crees que será tan fácil? ¡Boom! Justo antes de su penúltimo paso, Ricardo lanzó otra implacable ola rugiente contra Wilhelm, quien, en lugar de esquivarla, corrió directamente hacia ella a una velocidad inhumana. En su último paso, Wilhelm se encontró aplastando la cabeza de uno de los guardias muertos bajo su bota sin siquiera mirar hacia abajo. Félix solo pudo gritar de incredulidad al presenciar semejante profanación de un cadáver. /. Con un golpe vertical, el demonio de la espada cortó el ataque en 2, continuando su trayectoria aérea que lo llevó a aterrizar justo al lado de Ricardo con asombrosa agilidad. El arco de su espada estaba diseñado para atravesar limpiamente el cráneo de Ricardo. Oye, ¿a cuántos de nosotros, los semihumanos, has matado con esa espada oxidada tuya? Ricardo, con una impresionante demostración de reflejos, la atrapó entre los dientes y miró al anciano con una sonrisa casi burlona. Su pregunta incisiva pretendía doblegar el espíritu de Wilhelm e inducirle recuerdos de su época durante la guerra de los semihumanos. La táctica debería haber sido efectiva, ya que cualquier mención de ese periodo o de su esposa había demostrado atenuar considerablemente la sed de sangre del demonio de la espada. No es suficiente. Desafortunadamente, el hombre que tenía delante estaba poseído por una ferocidad tan potente que la crueldad apenas se registraba en su mente. ¡Bastardo! Ricardo lanzó un puñetazo a la cabeza de Wilhelm, que éste esquivó rápidamente. Sin embargo, la patada que le propinó Ricardo impactó en el hombro del anciano, haciéndolo retroceder unos metros. Los últimos vestigios de cordura de aquel grupo les gritaban que dejaran de pelear. Sin embargo, incluso las protestas de Félix comenzaron a desvanecerse ante la intensidad de la violencia. ¡Ja! ¡Sas! Asterisco. De repente, una poderosa técnica de espada interrumpió la pelea entre Wilhelm y Ricardo, mutilándolos brutalmente. Habían bajado la guardia, ya que su atención principal seguía centrada en sus oponentes. Desaparecer. Cruz, en un asombroso acto de traición, aprovechó la herida de Wilhelm para lanzar un ataque sorpresa. Esto era inconcebible para ambos combatientes, ya que ambos asumían que ella moderaría sus golpes para evitar herir a su aliado. Además, Subaru la había desarmado momentos antes.
GHRK. Cruz-sama, tú. El brazo derecho de Wilhelm cayó inerte, separado de su cuerpo, y un verdadero chorro de sangre comenzó a brotar del muñón que quedaba. La herida lo hizo caer brevemente sobre una rodilla, lo que le permitió un instante de contacto visual con su atacante. HK. Cruz, incluso en su locura, sintió una punzada de culpa. Era su única oportunidad de eliminar al traidor, seguramente Wilhelm lo entendería. Podía sentir el aura despiadada de Wilhelm clavada en ella, a lo que respondió con la suya propia. CCK. Joder. Ricardo retrocedió tambaleándose, sintiendo al instante los efectos de una hemorragia masiva y una descarga de adrenalina. No tuvo tanta suerte como Wilhelm, ya que el golpe de Cruz le había provocado una herida de 2 centímetros en el estómago y la parte inferior del cuerpo. El olor a bilis, fluidos digestivos y sangre se combinó para abrumar su agudo sentido del olfato, provocándole arcadas que le hicieron cubrirse la cara con la mano. Cada vez que tenía arcadas, sentía cómo sus intestinos se abrían paso a través de la herida en su torso. Reconocer lo que significaba esa protuberancia fue suficiente para que Ricardo cayera hacia atrás, apoyándose sobre sus hombros. Vita. Mientras Cruz estaba distraída, Beatrice usó magia gravitatoria de alto nivel para estrellar a la desprevenida chica contra el techo con la fuerza suficiente para destrozar las tejas. Poco antes, Cruz había dado señales de que su próximo objetivo sería el espíritu, por lo que era necesario tomar medidas preventivas. Gag. Sintió como los tendones de sus brazos y piernas se rompían casi al mismo tiempo, probablemente debido al ángulo extraño con el que su cuerpo había sido forzado contra el techo. Sin embargo, aún no estaba fuera de combate. Cruz-sama. Félix fulminó con la mirada a Beatrice, debatiéndose entre acabar con la fuente del ataque o correr a curar a su señora. Tras sopesar rápidamente sus opciones, determinó que probablemente no podría detener a Beatrice directamente, ni siquiera intentando usar magia curativa contra ella. Su única oportunidad era curar a Cruz hasta que pudiera enfrentarse a Beatrice. Mientras corría hacia Cruz, aplicándole su magia a su cuerpo tembloroso, una fuerza invisible arrojó al caballero hacia atrás, haciéndolo caer del tejado por completo. Providencia invisible. Subaru vio el cuerpo de Félix caer del edificio y no supo si reír o llorar. Recorrió con la mirada a sus 3 oponentes restantes, clasificando rápidamente a cuáles debía eliminar primero, así como los métodos más eficaces que debía emplear. Llegados a este punto, ya ni siquiera confiaba plenamente en Beatrice, pero aún estaba seguro de que podía controlar su comportamiento mediante su contrato. Tiene que ser Wilhelm. Subaru se dijo esto a sí mismo, ignorando los débiles gemidos de dolor que provenían de los 3 mientras se incorporaba del suelo. Wilhelm, a pesar de haber perdido un brazo, seguía siendo una amenaza. Las heridas de Ricardo habían sido fatales, aunque de acción lenta, y si bien las de Cruz no ponían en peligro su vida, matarla primero liberaría a Beatrice de concentrarse en la magia de la gravedad. Eso no convenía. Necesitaba que estuviera ocupada para cuando finalmente se enfrentaran. Asterisco a asterisco a asterisco. Subaru sacó su látigo y comenzó a caminar hacia Wilhelm. Sus movimientos estaban coreografiados para parecer lo menos amenazantes posible, pero Wilhelm se dio cuenta de su actuación enseguida. Hacía apenas unos instantes, había perdido un brazo en un ataque de un aliado en quien confiaba. No se permitiría cometer el mismo error 2 veces. Subaru Dono. Detén tu avance. El anciano, con consideración, le dio la advertencia. Sin embargo, el caballero de cabello negro desconocía si lo hacía por un pequeño atisbo de buena voluntad o simplemente por ser consciente del retorno de la muerte. Lo sabía. Todos estaban involucrados. Cada uno de ustedes. Sus ojos comenzaron a humedecerse, mientras sollozos escapaban del pecho tembloroso de Subaru.
Habían decidido aprovechar su capacidad de regresar tras la muerte, incluso ahora. Ya fuera culpa de Ricardo o de Cruz, o tal vez incluso suya. Habían decidido orquestar este conflicto para justificar su muerte. Debe ser eso. Tú. Alzó el látigo por encima de su cabeza, preparándose para azotar el cráneo del anciano. Su miedo era palpable incluso ahora, pues comprendía que, de fracasar, Wilhelm probablemente lo mataría. Estaba a tan solo 30 centímetros de Wilhelm. Morir. Subaru lanzó este último y desesperado ruego mientras se rendía a la locura que se había estado gestando en su interior durante tanto tiempo. HRK. GHK. Una enorme espada atravesó la espalda de Wilhelm, pulverizando sin esfuerzo cada hueso y órgano que se interponía en su camino. El repugnante olor de antes había regresado, pero ahora se había mezclado con el olor a comida sin digerir y heces. Por supuesto, su reacción natural sería huir, eso era lo que Subaru siempre hacía. Sin embargo, Subaru bajó la mirada y vio que su propio cuerpo ya no se movía. La espada que acababa de atravesar a Wilhelm, lo traspasó y acabó violentamente con su vida. Esa misma espada también lo había cruzado. La parte de su cuerpo que fue alcanzada quedó irreconocible. Asterisco tos asterisco, maldito bastardo. Fuiste y me mataste. Ricardo maldijo mientras agitaba la espada clavada en la espalda de Wilhelm. Que Subaru estuviera al otro lado era algo que el semihumano simplemente no había previsto. La oportunidad que se le presentaba era demasiado buena como para dejarla pasar. HHGRK. Subaru sintió algo en la garganta, mientras cada movimiento de la espada reverberaba por todo su cuerpo. Su torso estaba casi completamente partido por la mitad, y Subaru podía oír, ver y oler todos los fluidos y órganos que se derramaban bajo él. Asterisco tos asterisco HK. Con un último tirón de su espada, Ricardo cayó hacia atrás y comenzó a vomitar en sus manos mientras sentía que sucumbía a sus heridas. El cadáver de Wilhelm yacía a su lado, inmóvil. Subaru no tuvo tanta suerte. La última vez que lo partieron por la mitad, tuvo la suerte de que la herida alcanzara suficientes órganos vitales como para que simplemente se desmayara y muriera. Esta vez, sus gritos solo sirvieron para mantenerlo despierto y consciente durante más tiempo. _GAC. HHRGH. Un líquido comenzó a salirle de la boca y empezó a ahogarse. Le ardía. Le ardía la garganta. El goteo incesante del charco bajo él lo estaba volviendo loco. Su color cambió de rojo a óxido, luego a marrón, después a verde y finalmente a negro. Juró que incluso vio cómo el charco empujaba algunos de sus órganos hacia abajo, por el tejado. Ese Subaru. Le pareció oír a alguien gritarle, tal vez era Beatrice. Quizás era Félix. Comenzaron a curarlo con súplicas y sollozos susurrados que apenas podía distinguir. Estaba perdiendo el oído rápidamente, al igual que la vista. Tras perder el conocimiento, eso debería haber sido lo último que oyera en su vida. Debería haberlo sido, pero... ¡Qué maravilloso es este dispositivo! Esta es mi primera transmisión para todos ustedes, por favor discúlpenme, soy un poco tímido. ¿Qué es esto? Qué hermosas emociones percibo en todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, lo siento, solo será un momento más. Esa voz. Todos lo habéis hecho muy bien. La conciencia de Subaru finalmente fue borrada. Nota del autor. Ha pasado un tiempo, ¿eh? No se preocupen, mis fanfics no están muertos. Solo que actualizo muy lentamente, jaja.
Este capítulo fue un poco más largo de lo habitual, pero me pregunto qué opinan de la sección de la lenta pérdida de cordura. Quería hacer mi propia versión del bucle de la cueva en el arco 6, pero escribir un descenso lento a la locura es mucho más difícil de lo que parece. Díganme si logré un buen final o si fui demasiado rápido. Espero que al final del capítulo quedara claro que se debía a la autoridad de Raz. En general, 10.000 palabras, estoy orgulloso de eso. Hay muchos más detalles que quiero desarrollar con este grupo, pero claro, necesitan su propia tragedia para el máximo drama, jaja. Así que hay varias maneras de abordar los próximos capítulos. Tengo 4 grupos distintos con perspectivas interesantes en los que centrarnos. Está el grupo al que me referí con Garfield, Otto y Mimi. Está el grupo de Reynard. Está el grupo de Emilia y Al. Y, por supuesto, está nuestro grupo principal. El próximo capítulo se centrará, obviamente, en el grupo principal, pero he introducido muchos cambios interesantes en el resto de los grupos que, creo, darán pie a aún más drama que el arco 5 original. Entonces, supongo que la encuesta para este capítulo será: ¿en qué grupo, después del grupo principal, le gustaría que me centrara primero? A Garth y el grupo Otto. B. Reynard y el grupo Faust. Grupos Emilia y Al. Aquí están los anuncios típicos que suelo incluir al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes estén interesados en recibir actualizaciones sobre el lanzamiento de nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y un ambiente muy agradable. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como salió bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas con todos mis textos? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear una lista de lecturas en vivo para que la gente las escuche, si les interesa. Si quieren participar, únanse al servidor de Discord.